Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión del Comité de Impuestos. Tenemos una plática de impuestos y actualización fiscal por parte del equipo del comité y por parte del equipo de Proactive Tax. Muchísimas gracias, licenciado Toledo, y también a Adriana Fernández, a Leslie Cabrera y a Mauricio Hernández, que hoy serán quienes nos compartan esta plática de impuestos y actualización fiscal. Entonces, vamos a iniciar con la plática y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y comentarios sobre los temas que se aborden en esta charla. Entonces, sin más, le paso la palabra al licenciado para que puedan iniciar. Están en mute. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sean todos bienvenidos a esta charla de materia fiscal. Si bien pues hemos observado que no hay, y no ha habido desde finales del año pasado, gracias a la Cámara, Andrea, todo el equipo que está atrás de todo esto para poder tener la charla, y gracias a todos los participantes, miembros de nuestra Cámara. Por supuesto, el objetivo es mantenerlos actualizados, que en caso de que tuvieran pues algún tema que necesite atenderse como asociación y como Cámara, pues saben que lo pueden hacer a través de nosotros, contactar a través de Andrea o directamente. Vamos y hacemos equipo con ustedes para salvar algún tema que tengamos que sacar adelante. Miren, dentro de la charla platicaremos algunos temas que verán cómo es que pareciera que de fuera también se están ocupando en enviar datos y requerimientos a la autoridad mexicana. Pero bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy sobre temas de revisiones fiscales, cómo está la recaudación, cómo se observa el año 2026 y lo que viene, las perspectivas del cierre fiscal para el año 26, pero más en temas del aspecto económico, devoluciones de IVA, cómo están en lo general, los programas que está implementando y que ya viene ejecutando la autoridad en materia de fiscalización, las reformas a esta Ley Federal de Procedimientos en materia contenciosa y administrativa y otros temas relacionados a los aspectos de la vida fiscal y económica en nuestro país. Así es que les agradezco a mis colegas, socios y compañeros de la firma que me acompañan siempre y por supuesto a todos los miembros para hacer de esta comisión que vayamos avanzando, ¿no? ¿Cómo está la situación en estos tiempos en materia económica para México? Si bien estamos cerrando ya el primer semestre del año 2026, un poco la ocupación o preocupación que existe tanto del lado del sector empresarial, inversionistas nacionales y extranjeros, del lado del sector público, el gobierno, qué es lo que está pasando en materia de recaudación y qué está haciendo la autoridad. Resulta que en aspectos económicos, si bien en el primer cuatrimestre del año 26, según expresa la autoridad, hubo una menor recaudación, ¿sí? Hay una desaceleración económica en México y en el mundo, sabemos los factores que están provocando esta situación, pero en México hay una desaceleración económica. En otros momentos llamamos que se está lenta la movilidad económica en México. Todavía no, aunque hay quien estima que en breve pudiera iniciarse una crisis económica. Sin embargo, hay factores que pudieran darle oportunidad a México a seguirse manteniendo en el tema de la situación económica, ¿no? Hay menos 1.6 de recaudación, hay una caída en el ISR. ¿Sí me están escuchando bien todos? Pareciera que no. Sí, se escucha perfecto. A ver. Vale, entonces, ahorita estamos en generalidades de qué es lo que está pasando en la economía en México, ¿no? Todavía no entramos en las láminas. Entonces, una caída en la recaudación, principalmente en el impuesto sobre la renta. Entonces,
aunque la autoridad le apuesta que un 52.5% de la recaudación en el país se va a estar enfocando al impuesto sobre la renta, pues resulta que no hay todavía ese impacto. Ya vimos primer cuatrimestre, hay una baja en la recaudación en ISR, está sosteniendo la recaudación del impuesto al valor agregado y el IEPS, ya saben, este incremento al impuesto especial sobre producción y servicio al tabaco, a productos de bebidas azucaradas. Eso está haciendo que haya una resiliencia ahí en la recaudación y que todavía pues haya una recaudación más o menos mesurada respecto a la aplicación de los recursos. Vemos, está en todos los medios qué es lo que está pasando en materia del crecimiento, si bien no se ha tenido el crecimiento que el gobierno ha presupuestado, apenas el 0.1% de registro de variación en un crecimiento. Hay quien todavía estima un crecimiento menor para el año 2026 y se espera que en el 27 Banxico tiene su tasa de interés al 6.5%. Siempre estamos en espera de qué va a suceder con la Fed. Hay nuevo representante o presidente de la Fed en Estados Unidos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque lo que pasa en Estados Unidos con las tasas se refleja en México, ¿verdad? Entonces, 6.5 en México, un tema de aspecto inflacionario que se ve que crecerá también para el año 2026 respecto a lo presupuestado, a lo planeado por el gobierno. Entonces, hay temas, hay presiones en las finanzas que probablemente inviten a que el gobierno tenga que hacer un ajuste estructural a los gastos. Sabemos que los programas insignia, que son los programas sociales, toda la presión que existe en los programas sociales, en las pensiones, todo lo que es Pemex y todo el impacto del costo de la deuda, pues le pega al gobierno y tiene que estar observando en su plan de recaudación, en su plan de ingresos que presupuestó para el año 2026, porque si no empieza la presión fuerte. Y siempre el asunto de la deuda, de incrementar la deuda, que además ya vimos que ha habido 2 o 3 emisiones adicionales de documentos e instrumentos de México hacia afuera, hacia inversionistas. De todos modos, el incrementar la deuda sigue pegando también en el porcentaje del Producto Interno Bruto. Que se diga que es un 55% del PIB, por supuesto el PIB va creciendo cada año, pero no debiera ser un referente. Más de la mitad de lo que se produce en México lo debo. Y el costo de la deuda con esta situación de crisis, pues hay un incremento en las tasas de interés. O sea, hay un fuerte impacto. Seguiremos ya comentando por dónde es que va el tema de la recaudación en México, qué es lo que está haciendo la autoridad para poder hacerse de ingresos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy en materia del termómetro de la recaudación? Ya empezamos un poquito con los temas. Ahora en porcentajes, 6.05 billones de recaudación en el año 2025, según esto, 101.6% de meta. Pero bueno, el tema es qué pasará en el 2026 y 27. 11% real en enero nada más, ¿verdad? Pero ya en el trimestre del 2026 es menos 4.1%. Ya le decía que ya si tomamos 4 meses, se ve reflejado todavía menor recaudación. La meta es 5.8 billones, que es lo que está en el presupuesto de ingresos. Sin embargo, ya platicaba que ¿por dónde va a canalizar si no hay nuevos impuestos? Por el área de fiscalización. Una fiscalización más activa, ese es el reto que tiene la autoridad. Y lo hemos estado observando al paso del tiempo, qué es lo que está haciendo el gobierno para tener un acercamiento ante los contribuyentes, ¿no? ¿Cómo está el tema de la fiscalización el día de hoy? ¿Qué es lo que más sigue haciendo la autoridad? Dice, menos auditoría, pero más dirigida. Si bien hay un plan maestro 2026 que se publicó ya desde el principio de años, está enfocándose a aquellos contribuyentes con criterios de mayor riesgo. Una sola revisión por contribuyentes y solo muestras de las partidas observadas. O sea, ¿qué es lo que está buscando la autoridad? Dice, voy a revisar a menores contribuyentes, voy a revisar a grandes y estos son los renglones que voy a ubicar.
La fiscalización electrónica, más del 70%, se inicia con esos cruces electrónicos que se hacen a través del CFDI. Hoy día, teniendo la Secretaría de Hacienda todos los comprobantes fiscales, tanto de los ingresos como de las deducciones, y lo que se informa en las declaraciones, le sirven para hacer un cruce y ubicar qué es lo que está sucediendo con los contribuyentes. Dice sin visitas domiciliarias, mucho se está haciendo a través de revisiones de gabinetes, a través de requerimientos, mandan invitaciones a través del buzón electrónico, llaman al contribuyente a acercarse para darle una hoja de diferencias para que las aclare y, por supuesto, la invitación a que cumpla, la invitación a que se corrija si fuera el caso, y el enfoque prioritario, porque según ha habido un impacto fuerte en la economía en las áreas del gobierno, por todo lo que tiene que ver con operaciones con factureras y aduanas, están concentrando el esfuerzo en operaciones simuladas, están requiriendo el comprobar la materialidad, incluso con datos que pudieran estar más allá y hasta en forma excesiva respecto a lo que señala la norma. Sabemos que tenemos a la Prodecon como un ombudsman fiscal que ayuda o debe ayudar al contribuyente para que esa relación con la autoridad prevalezca de forma adecuada para llegar a una solución, resolver controversias, ¿verdad? Entonces, la Prodecon, de repente, pues cuando un contribuyente se acerca a través del medio de la queja o buscar un acuerdo conclusivo, de esa manera, el contribuyente podrá llegar a un acuerdo de lo que está en un oficio de observaciones o en un crédito, incluso ya fiscal. Hay que tener en cuenta el plazo en que se debe acercarse, que se puede acercar el contribuyente para tener esto. Comercio exterior, también hay un impacto fuerte del por qué se está buscando pues, el cumplimiento fiscal por esa materia. ¿Qué es lo que se busca entonces en revisiones que está haciendo la autoridad? Dice revisiones ágiles para identificar a esas factureras y la carga y lo fuerte que va ya de inmediato. Hay dos, ¿verdad? El que emite la factura y el que está obteniendo esa factura y le da efectos fiscales. De entrada, es suspender la acción, la actividad del facturero, como le llaman, el EFO, pero al que le están cargando fuertemente, incluso sin darle oportunidad de tener un proceso de prueba, de documentación, el derecho de audiencia que le llamamos, ¿verdad? Es al que adquiere, porque le dicen, si detecto que emitieron una factura, déjeme llamarle, simulada en operaciones, usted que adquirió ese bien, ese servicio, usted que tiene esa factura, no le dé efectos fiscales, porque si le da, entonces tendrá problemas y debe corregirse de inmediato, amén del proceso que esté llevando el conocido como EFO, ¿no? Así es que visitas domiciliarias se practican, esas visitas a aquellas empresas o personas que emitan facturas falsas en las que desde un inicio se suspende la operación del facturero. Ya no puede seguir operando y voy a ir con el que está dándole efectos fiscales. Habría que preguntarse si el facturero lo declaró como ingreso, ¿verdad? Porque entonces debería cancelar ese ingreso declarado. Denuncia ante el agente del Ministerio Público, se presentará denuncia ante el MP conforme al nuevo tipo penal, que es precisamente si hay una persona físico-moral que emite facturas falsas, digamos, ya se está tipificando y se puede presentar esa denuncia ante el Ministerio Público si se comprueba que dice que se está ante un despacho o operador que emite facturas falsas, y continuará el procedimiento administrativo, incluso a las páginas que estén promoviendo eso. Recuerdo que antes desde el Face se veía ese tipo de promoción indebidas, ¿verdad? Entonces, hasta la página que esté promoviendo eso también podrá tener su sanción. Así es que la autoridad negará la inscripción si hay un socio o una empresa involucrada en un tema de esto, pues, y quiera ir a abrir una empresa nueva, se negará la inscripción. Hay que tener cuidado, no tanto de que se esté en una operación que se esté emitiendo facturas falsas, sino que por allá un proveedor llega a darle un servicio a una empresa nórdica y de repente, pues, todo está aparentemente bien y después llegar a aparecer como del 69B o de las que emite facturas de operaciones que no son ciertas, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que tenemos? ¿O por dónde el SAT está ubicando esa visión de esa revisión directa, ¿no?
Para aquellos que celebran operaciones con factureras o no mineras, presentan pérdidas fiscales recurrentes. Hay conceptos que a veces decimos, oye, si es una operación normal de negocio, está arrancando el negocio, de repente los primeros 2, 3, 5 años en el sector de farmacéuticas o laboratorios y que generan pérdidas, ¿no? Pero dices, presentan pérdidas fiscales recurrentes, bueno, vamos a preguntarle por qué. Simulan o abusan de deducciones, obtienen ingresos que no son declarados, abusan de estímulos fiscales, presentan inconsistencias entre los que importan o compran y lo venden. Ahí es donde está un poquito el tema también esto de las páginas. Importen productos con precios por debajo del mercado ya en temas de comercio exterior e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias. No pagan retenciones de sus empleados, realizan operaciones con paraísos fiscales, solicitan devoluciones improcedentes, pagan menos de lo que debiera ser respecto a la tasa efectiva. Lo ponemos en negrilla porque eso, pues si bien es un dato que se da a conocer por la autoridad un poco para que el contribuyente haga un análisis de cómo está su situación, su comportamiento fiscal de sus declaraciones y pago tributario, versus lo que la autoridad le llama tasa efectiva, pero no es una tasa efectiva. Para nosotros es una tasa de referencia respecto al ingreso generado en el ejercicio. Así se debería llamar eso que publica la autoridad, porque una tasa efectiva resulta de dividir el impuesto sobre la renta entre la utilidad neta contable. Eso, antes impuestos, por supuesto. Eso es la tasa efectiva, ¿verdad? De allá es que ya, si es más del 30, pues hay que preocuparse. Si es menos, pues están en el rango, ¿verdad? Ya sabemos que para la utilidad neta contable antes de impuestos, pues ahí están los no deducibles y erogaciones que para la ley de renta, pues no son deducibles, por ello la conciliación fiscal. Conductas de alto riesgo, bueno, pues la autoridad ve a los contribuyentes, le requiere, si los contribuyentes no te están dejando de pagar o enterar o lo que sea, pues puede llegarle una revisión, un requerimiento, una invitación amable para ir hacia las oficinas y de allá buscar la forma de que se pueda tener un acercamiento más. Leslie, ¿cómo ves el tema de las tasas efectivas? Bien, de acuerdo como lo comentaste, la tasa efectiva es el porcentaje real que una empresa paga de impuestos con relación a todos sus ingresos, no solo con las utilidades. Bien, para comenzar a entender este aspecto, porque hay una fiscalización de acuerdo a las tasas efectivas que está detectando la autoridad, que están por debajo de las que ya publica, vamos a entender primero que el artículo 33 nos indica que las autoridades fiscales, para un mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Nos dice la fracción 1, proporcionará asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando, y de ahí nos vamos a al inciso I. Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico. Es ahí donde hablamos que nosotros tenemos una función principal que es proporcionar a los contribuyentes, esa es la función de la autoridad, como estas tasas efectivas de referencia. Es un espejo fiscal, ya que cada empresa puede calcular su propia tasa. Aquí es con la visión de calcular tu propia tasa y ver si tú te puedes autocorregir, si es que sales como con una tasa bajita, dependiendo tu sector. Aquí el foco rojo de revisión electrónica o una visita domiciliaria es lo que puede hacer que la autoridad, con base a estas tasas efectivas, puedan desencadenar que te otorguen créditos fiscales. Para aquí es importante mencionar que hay tasas efectivas y estas comenzaron a publicarse
el 8 de diciembre del 2020 y entraron en vigor el 1 de enero del 2021. Esta fue la primera publicación de las tasas efectivas. El objetivo, como ya lo mencionamos, las autoridades para un mejor cumplimiento de sus facultades. Las acciones, como lo menciona el 33, se dará la asistencia gratuita, procurando dar a conocer los parámetros de referencia. ¿Referencia a qué? A tu utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto. Esto va a depender de cada sector económico que tenga la empresa o a qué industria pertenece. Y con la finalidad, pues, de medir los riesgos impositivos, se informa o se espera el cumplimiento voluntario, no vinculante o de no inicio de facultades. Entonces, este es como un parámetro en donde una empresa puede ser el espejo y decir, si está mi tasa bajita o estoy de acuerdo a la tasa que publica, que en 2026 ha sido una tercera publicación de tasas. Entonces, es ahí como pueden tener ese espejo y decir si están dentro de los parámetros. Si están un poco bajitos, de acuerdo a las tasas efectivas, pues la autoridad puede hacer una revisión y puede llegar hasta fiscalizar. Fíjate, Leslie, que en esto la finalidad es como para verse así poco a poco, ¿no? Si bien es un dato informativo, como bien lo citas, señala medir riesgos impositivos, ¿ok? ¿Quién lo va a medir? ¿El contribuyente o la autoridad dentro de su rango de riesgos que le invita a acercarse ya para ejercer facultades? En esto, por eso le llamamos, es informativo, es como para observar, a ver, mi sector farmacéutico, por decir algo, ¿no? Dice que tiene que pagar el 3.8 en tal ejercicio. Muy bien, 3.8 de los ingresos generados, ¿eh? ¿Cuánto fue lo que se declaró y se pagó? Pues me da el 1%. Bueno, está abajo, podría llegar la autoridad a tocarte la puerta, probablemente. Sin embargo, el contribuyente tiene todos los elementos de prueba de su propia operación para mostrar que ese fue el impuesto que le dio. Se informa, señala, espera el cumplimiento voluntario. Claro, cumplió el contribuyente, solo que en su cálculo le dan 1% de los ingresos de ICR, no vinculante porque no obliga, digamos, al contribuyente a que forzosamente calcule ese porcentaje de sus ingresos y lo entregue. Estaría fuera de la ley, puesto que la ley te señala cuáles son los ingresos, cuándo, en qué momento acumularlos, luego qué deducciones están autorizadas, qué requisitos hay que cumplir, cuáles no son deducibles, ¿verdad? Y después, todo el aspecto de materialidad, razón de negocios, tenerlo definitivamente bien documentado. Hoy día, ese es el gran tema que se está expresando en diversos foros, en diversas asociaciones, en asociaciones empresariales. Señores, documenten muy bien sus operaciones. Depende, por supuesto, el monto de la operación, con quién se esté haciendo, si es con un mexicano, con un extranjero, y analiza, toma de referencia ese dato de las tasas, pero principal es tener todo el soporte de la materialidad. Ya les decía que de repente la autoridad va, para nuestro pensamiento, un poco más allá de la ley. Te pide hasta fotografías, ¿verdad? Y hay ocasiones que se está involucrando hasta en asuntos de decisiones corporativas. Por eso hay que tener mucho cuidado si estoy pidiendo un préstamo y estoy pagando una tasa de interés que pudiera estar tantito por arriba de la media del mercado mexicano o el mercado internacional. Hay que poner la razón. ¿Por qué? Porque se está pagando más. Cada negocio tiene su propia situación. Hoy día, nosotros que de repente ayudamos a nuestros clientes a ubicar financiamientos, de repente nos dicen, lo voy a utilizar para el capital de trabajo y para pagar ciertas deudas. Ok, a ver, vamos a ver tus ciertas deudas y valorarlas. Pues le debo a 2 o 3 bancos. Ok, y también le debes a FinTech y a otras empresas. No, también le debo a los accionistas. Entonces, dependiendo de esa situación financiera de cada empresa, la tasa puede ser mayor o menor. Dependiendo de su comportamiento, aquí tenemos una entidad que se llama el Buró de Crédito, que sirve también de referencia, ¿verdad? Pero pues ahí está el dato para saber si estás en palomita verde, roja, amarilla, etcétera. Pero lo que vale más es prácticamente tu comportamiento en tu actuar de solvencia económica, que eso hará que tu tasa pueda tener la suficiente prueba
y explicación de por qué es más, por qué es menos. Ahora, si es una operación con partes relacionadas, pues todos sabemos que hay que tener estudio de precios, porque eso nos dará todavía un soporte adicional de que esté en rango. Entonces, no vinculante y no inicio de facultades, repito, pues aquí lo tengo al lado, lo tengo de referencia y voy a valorar cómo está mi comportamiento. Y si acaso, pues si estoy debajo y hay riesgo, pues debo de tener toda la documentación como ya lo repetí. Gracias. Ahí está, Rubio lo platicaba, ¿no? Hay que estar a quien se le aplica desde el 16, los datos institucionales, de ahí toma esa información para sacar una media de referencia, como bien lo citábamos, y todas las publicaciones que se han hecho al respecto, ¿no? Aquí hay un ejemplo de una tasa, ¿verdad? Dice comercio al por mayor de productos farmacéuticos. Aquí es como está la fórmula, cómo lo determina la autoridad, y señala que es 4.18 grosso modo que lo que deberías estar pagando en ese sector, ¿verdad? Aunque ya platicaba que en este sector generalmente los primeros 5 años de empezar con la promoción de un producto nuevo para México, pues esos años se traducen en pérdida porque está toda la promoción, ¿verdad? El mercadeo, todo el marketing que se hace, y por allá después del año 5 o 6 es cuando ya se empieza a recuperar. Y entonces los primeros años seguramente tendrá pérdida. Y cuando un producto ya se recuperó, llega una nueva, y otro nuevo, y otro nuevo. De ahí es que el comportamiento económico fiscal de este sector, pues ante los ojos de la autoridad, pudiera estar sujeto a hacer una pregunta de por qué ese comportamiento. Menor riesgo si pagas más de ese 4.18, mayor riesgo si es menos. Repito, hay que tener el defense file. Y ahí lo pone por ejercicio, grosso modo, cuánto debiera ser. Es referencial, no hay que preocuparse, sí hay que ocuparse, ¿no? Leslie. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el programa de regularización fiscal 2026. Este está vigente a partir del estuvo vigente a partir del 1 de enero del 2026. ¿Qué pasa? Hay un 100% de descuento en multas, recargos y gastos de ejecución. ¿A quién aplica este programa de regularización? A personas físicas, micro, pequeñas y medianas empresas con ingresos hasta de 300 millones en 2024. ¿Qué adeudos cubre? Como ya lo mencioné, recargos, gastos de ejecución, multas fiscales, aduaneras y de comercio exterior, multas con agravantes. ¿Puede reducir este programa de regularización el porcentaje? Sí, a un 90% en ciertos casos, como el beneficio cuando el crédito firme derive solo de multas por incumplimientos formales. Es importante tener en cuenta que este programa de regularización no es ingreso acumulable para ICR, no genera una devolución ni una compensación en saldos a favor. Es importante que conozcamos qué contribuyentes pueden solicitar esta disminución de acuerdo al programa. Tenemos contribuyentes con contribuciones a su cargo que no hayan sido determinadas por la autoridad federal o con cuotas compensatorias omitidas. ¿Qué pasa aquí? Pues los contribuyentes que estén de parámetro deben presentar sus declaraciones correspondientes donde manifiesten las contribuciones omitidas y sus accesorios y realizar el pago de la declaración en una sola exhibición. También tenemos contribuyentes que se encuentran sujetos a facultades de comprobación. Aquí ellos tienen que llevar a cabo la autocorrección por las irregularidades detectadas en el ejercicio de las facultades dentro del plazo establecido por la autoridad y realizar el pago de la regularización. Y tenemos contribuyentes que tengan a su cargo créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal. En este caso, el adeudo que se encuentra impugnado debe presentar el acuse del desistimiento y presentarlo a través del programa Mi Portal. A su vez, también debe de realizar el pago por la cantidad que conste en el formulario de pago entregado por la autoridad dentro de un plazo de 15 días naturales. Fíjate, Leslie, ¿por qué tocamos este tema en una plática de actualización? Iniciamos diciendo que la economía en México está comportándose con una desaceleración.
La cartera por cobrar en materia tributaria en el SAT también tiene su porcentaje interesante allá, por eso las acciones de fiscalización. Sin embargo, en una época de previa, a la que no digamos a una crisis, pero previa o de que se está alentando la economía, lo mejor para una relación adecuada, tributaria, jurídica, tributaria en cualquier país es que la autoridad tenga un acercamiento hacia los contribuyentes para aquellos que tienen algún pendiente de pago, que están teniendo alguna dificultad, conociendo esta situación que tiene que ver con adeudos del 24 para atrás, ¿verdad? Que tengan por ahí algún pendiente, pues esto es una gran oportunidad y por eso lo tocamos, por si acaso hay que darle una revisada al comportamiento, al cumplimiento de esos años, y si acaso, pues hay que tomar este beneficio. Y si son temas recientes, pues lo más viable es tener un acercamiento con la autoridad para expresar qué es lo que se está pasando, pero dejarle el oxígeno al contribuyente. Ayer, creo, hoy en la mañana escribí un correo diciendo, oiga, la autoridad en ocasiones con esas vías que tiene de restringir el uso del certificado del sello, esa vía está perfecta porque con ello invita al contribuyente a que se acerque, platican y buscan una solución de continuidad. Sin embargo, cuando ya hay una cancelación o ya no permitir el uso del certificado, prácticamente le quitas el oxígeno a los contribuyentes y no pueden facturar, mucho menos van a tener ingresos y menos van a pagar lo que deben. Prácticamente pareciera que lo invitas a cerrar, lo cual viola, ¿verdad?, el principio constitucional del libre ejercicio de una actividad profesional, una actividad lícita, y por allá se ha venido comentando en distintos medios, en asociaciones con profesionales y profesionistas de cómo poder encarar esta situación ante la autoridad y cómo hacer a que la autoridad busque una mejor relación cordial para una continuidad de negocios. Claro, si es un contribuyente que nunca ha pagado, pues él se merece la carga de la ley conforme a lo que proceda. Si hay una defraudación que viene de muchos billones, ya conocen ustedes más de 7.3 millones de pesos, y ya se llame defraudación, pues tiene su procedimiento, pero esto es un tema de oportunidad para si acaso hubiera un contribuyente que estuviera en una situación delicada, ¿no, Leslie? Así es. ¿Por qué es conveniente actuar, Manuel? Porque 2.07% actualmente es el recargo mensual por mora en la actualidad. Es el más del 41% frente a periodos anteriores. Cada mes sin regularizar encarece el adeudo, por lo que se debe de aprovechar esta condonación con este plan de regularización fiscal. Fíjate, perdóname. Sí, no te preocupes. Dijeron, ¿por qué vamos a subir la tasa? No, porque se están financiando los contribuyentes con el fisco. Ahora casi al 24%, más del 24%. Así es. Más que, a veces ya está un poquito más delicado, ¿no? Si no, pues ya no conviene, mejor págale al fisco, ¿no? Consigue un financiamiento con el banco, que de repente se pone difícil. Adelante. No te preocupes, sí. O sea, por eso el reloj corre en nuestra contra. ¿Qué requisitos tenemos para acceder a este estímulo? Dentro de los principales son ingresos totales que no excedan 300 millones en el ejercicio anterior, 2024, no haber sido condonado en programas masivos previos, de estos que están en el decreto del Diario Oficial de la Federación en 2019, no haber recibido el estímulo del 34º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación del 2025, no estar en los listados de los artículos 69B, 69B bis del Código Fiscal de la Federación, no tener una sentencia firme por delitos fiscales y pagar dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega del formulario, como bien ya lo había mencionado. Perfecto. Oye, Leslie, incluso, digo, también como que toma mucha relevancia este programa o de este año, porque justamente, Sí. digo, si recuerdan, el año pasado, este beneficio estaba limitado a ingresos que no rebasaran 35 millones, ¿no? Digo, era un monto bastante bajo, y lo que vemos en este ejercicio es que ahora el plan de regularización, pues ya va, ahora sí que enfocado pues, a un sector mucho más grande, mucho más amplio de contribuyentes, en donde pues tenga hasta ingresos pues máximos de 300 millones, ¿no? Vemos un diferencial bastante grande que pareciera
que de alguna forma están pretendiendo invitar pues a más contribuyentes a que puedan ejercer este beneficio. Así es, ¿no? Muchas gracias. Exactamente, además muy buen punto de vista, ¿eh? Decíamos, la cartera está, para que no crezca, mire, la cartera de tarjetas de crédito en el sector financiero ha tenido un incremento de incobrabilidad brutal al día de hoy. No es que, ¿qué está pasando? Está pasando que el flujo de efectivo pues está afectando, ¿verdad? Diversos sectores hasta al sector trabajador, a los empleados, ¿no? ¿Qué pasa para el cierre del 26? Si bien estamos en junio, pues las empresas dirían, oye, pues hagamos un cierre, ¿verdad? Con cifras reales a junio, ahora en julio, proyectemos 6 meses más. ¿Cómo vamos? Ya sabemos respecto al presupuesto de la empresa, de cada empresa, y cómo vamos respecto al tema tributario. ¿Cuánto estimábamos pagar de impuesto a la renta? 30% en este año en tu declaración anual, tal cantidad. ¿Cuánto llevo enterado al mes de junio ya pagadito al 7 o 20 de julio? ¿Cuánto llevo pagado? ¿Cuánto me falta pagar? De acuerdo al factor de utilidad del año anterior versus lo que puedo tener con mi proyección del 26, ¿cómo veo el comportamiento al cierre del año? Si voy pagando cada mes, hasta el 17, 20 de enero, que pago lo de diciembre, mi provisional va a estar por debajo de mis resultados reales. Claro, hoy puedo proyectar, ¿verdad? Ya cuando cierre diciembre, pues ya serán reales. ¿Cómo estaré? ¿A qué nos lleva esto? A que es el momento de que en el segundo semestre, pues podemos acercarnos a pedir una reducción de pagos provisionales, que eso está en la norma. Por allá al final van a ver que estamos solicitando casi con los medios para que la autoridad analice, aunque sabemos que con la situación económica que está viviendo el Estado, que necesita recursos, pues pedirle hoy que nos permita a través de un decreto el hacer los ajustes a los pagos provisionales del segundo semestre sin recargos, porque saben ustedes que pidiendo la reducción, la autorización para reducir los pagos, si hay una diferencia, ¿verdad? Si me equivoco por llamarlo de una forma, pues tengo que pagar accesorios, tengo que pagar recargos, que es el costo financiero de no haberle enterado lo que debía al fisco. Entonces, una de las peticiones que al final lo vamos a decir, ahora lo adelanto, es que nos permita hacer ese ajuste sin tener que pagar accesorios. Es decir, permíteme con libertad hacer un cuadre de ese segundo semestre para no excederme al monto del impuesto anual. Así es que todo lo que tengamos de proyecciones para el cierre, si voy a hacer ahora una compra de una maquinaria fuerte de julio a diciembre, al cual quiero o pretendo aplicarle una deducción inmediata, hablaremos también un poco en general de los estímulos. Hoy, todos los estímulos que tenemos, hay ciertos estímulos para polos de desarrollos, hay algunos estímulos para el Istmo de Tehuantepec, hay otros para el norte, etcétera, pero pareciera que algunos necesitan pasar por la ventanilla única del gobierno para que revise el proyecto. Así es que dice, oye, pues, la empresa, traigo un nuevo negocio para estos polos, pero sin tener que entregarle todo para que vean si camina, pues mejor así me quedo y tomo mis tasas normales. Antes no pasaba tanto eso, se daban estímulos, tomabas deducción inmediata, simplemente cumplían algunos requisitos de que fuera nuevo, de que por primera vez se usa en México, etcétera, y entonces eso se tomaba y beneficiaba. Así es que ahora, ante situaciones económicas de esta índole, pues hay que pensar en otras situaciones. Tenemos el antecedente que durante el periodo del COVID, pues no hubo estímulos que pudieran ayudar al sector empresarial. Ahora hay quien dice, oye, la situación económica ahora es un poco más delicada que en la época del COVID. Vamos a ver cómo el gobierno puede acoplar ciertas reglas para apoyar al sector empresario y, por supuesto, para no perder empleos, ¿no? Recaudación tributaria, lo que muestra, pues miren, 326.991 millones de pesos, ¿no? ICR es el alto, por eso la apuesta va por allá. Tratar de recaudar más ISR. Sin nuevos impuestos, ya decíamos, la estrategia es fiscalizar más, verificar el cumplimiento para que el contribuyente pues, pueda mostrar que está bien. Presión sobre la recaudación neta, las devoluciones y compensaciones crecen y el ICR se va debilitando, de manera que obliga a la autoridad a tener un control mayor, un acercamiento mayor hacia los contribuyentes en el segundo semestre.
Año de consolidación, disciplina fiscal en un entorno de bajo crecimiento. Si bien ha habido disciplina, digo, no todo está mal, hay que palomear lo que vamos bien. Hay una revisión del TEMEC, que de repente nos llegan mensajes de fuera diciendo, no, ya no se va a continuar, lo vamos a firmar por cada año, va a ser bilateral, no trilateral. El famoso nearshoring que no ha dado los resultados esperados. Perdimos una gran oportunidad en México de poder atraer inversión con mostrar y tener un Estado de Derecho maravilloso. Parece que fue un tema que limitó, bloqueó de alguna forma, y que esto nos hubiera dado un impacto fuerte a traer maquilas, a traer todo aquí en México, pero bueno, ahí sigue la oportunidad, ¿no? El Mundial 2026 lo estamos viviendo. Veremos ya en breve el reporte financiero de cuánto efectivamente dejó, cuánto arrojó de manera de utilidades, ingresos a los comercios, pero tenemos ciertos sectores ahí en manifestaciones que bloquean y de repente pues ya hay una libertad para poder tener la generación de esos ingresos. Ojalá que todo sea para bien. ¿Qué hacer desde ahora? Revisar la sustancia de las operaciones, ordenar la contabilidad y anticipar la gestión de controversias. Nadie quiere llegar a un juicio, nadie quiere llegar a una demanda, ya platicará Mau ahorita de la reforma que hay y todos los impactos que tenemos en materia de garantías y todo esto, pero hoy hay que razonar muy bien las operaciones que se están realizando, materialidad, razón de negocios. Temas de datos económicos, cierre 26, proyección del 27, el precio del petróleo 77, lo bajan a 54. Fíjense, tener un precio del petróleo bajo en el presupuesto es bueno, ¿verdad? No es bueno excederse a un presupuesto o algo que se puede dar en el mercado porque dependemos de distintos factores externos. Hoy está bajando el precio del petróleo. Pasó cuando ya sube arriba de 100, a veces es bueno para ciertos países. Ese gap que se logra hay que administrarlo y destinarlo bien, pero hoy está en 77, está bajando el precio del petróleo en la realidad. Producción 1,794 barriles, miles de barriles diarios, ¿verdad? 1,806 se estima más para el 27, sigue el tema de la refinería Dos Bocas, ojalá que verdaderamente sí produzca. Déficit público, se pretende bajarlo. Hoy todavía traemos déficit, 4.1 estimado, bajarlo al 3. Deuda pública, lo que representa para el PIB más de la mitad de lo que México produce, y nos parece que por ahí debiera verse más a todo el sector informal para que esto pueda generar definitivamente un control y una administración de lo que se produce real y se contribuye en el país. Mau, por favor, perdóname. Solo un comentario, Manuel, como Sí. bien lo dijiste, el tema de petróleo. El movimiento de los precios es importante decir que las perspectivas que tenía México para el cierre de 2026, hay un reajuste gracias a esto a Estados Unidos, es importante decirlo, Israel contra Irán causaron este reajuste para el cierre de 2026. Entonces era como ahí este dato importante de ver esta tablita, bueno, estaba en la slide anterior, Sí. ver este reajuste que tuvo México, ¿no? Gracias pues bueno, a esta guerra que hay contra Irán y Israel. Muy bien, muchas gracias. Mau, la reforma que le podemos decir que cambia el juicio fiscal, si bien ya traemos analizando todo este asunto de las garantías que hoy México, a través de su reforma judicial, pues nos ha dado un impacto a todos los empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, que ya hay, ahora más adelante comentaremos una expresión, pues hoy día esta reforma pareciera también que llega un poquito, no a complicar, pero así a poner un poco más de cuidado en los tiempos, en los plazos, y cuál será el efecto real. Ojalá que se resuelva pronto los juicios, todos los temas fiscales, ¿no? Pero eso en mayúscula, que se entienda, garantía en el crédito fiscal sigue siendo el renglón fuerte para poder entrar a un tema de una demanda de la materia contenciosa y esperar hasta ver hasta cuándo, si al amparo, dónde poder tener el contribuyente esa tranquilidad de que le asiste la razón. Ahorita iremos comentando un poco a la limón. Adelante, Mau, gracias. Mau está casi por tomar un vuelo, pero del aeropuerto. Muchas gracias, Mau. Adelante. No, al contrario, gracias, Luis.
Sí, digo, de manera general, la verdad es que en términos amplios vemos una gran reforma, unas modificaciones bastante interesantes. Por fin se va a poder determinar o establecer plazos y tiempos a los juicios fiscales. La verdad es que como litigante al día de hoy sabemos que si no estás encima del asunto, yendo casi 2 veces por semana al tribunal y tratando de empujar el asunto, puede quedarse el expediente sin moverse 2 años y no acuerdan absolutamente nada. Entonces, la verdad es que es una modificación bastante buena en beneficio total de los contribuyentes. Vamos a tocar 10 puntos generales, que son los que de manera que firma consideramos que son los más relevantes. Si pueden mover la siguiente lámina, por favor. El primero de los puntos pues, es esta parte de los plazos, ¿no? Digamos que por regla general lo que se está estableciendo es que por cada promoción que se presente, promoción se refiere a cualquier escrito, cualquier solicitud que se haga dentro del juicio del expediente, el magistrado o el tribunal tendrá un plazo de 5 días para acordarlo, lo cual es magnífico. Insisto, esto normalmente no pasaba. Esperamos que sí se empiece a aplicar de manera tajante, pero pues normalmente presentabas una solicitud o una promoción y tenías que estar ahí esperando pues bastante tiempo, no había un plazo específico para que se cumpliera, ¿no? Después tenemos el segundo parte de los plazos que es también muy relevante, que una vez que se cierra la instrucción, el magistrado tendrá un plazo de 45 días para emitir una sentencia. Aquí, digo, ahora sí que era la misma línea, ¿no? Una vez que tenías un expediente que ya se había cerrado la instrucción, esto se refiere a que ya no hay más elementos que acordar dentro del juicio, pasa a una etapa de estudio y resolución. Esta etapa de estudio de resolución, pues era igual estar presionando, ver cuándo iba a ser el turno de tu expediente, que lo pudieran llevar ahí a mesa y que lo pudieran estudiar pronto. Pues bueno, ahora ya van a tener un plazo específico que son 45 días para que se emita esta resolución. El segundo de los puntos relevantes que vemos, pues bueno, es las modificaciones a los juicios vía sumaria. Al día de hoy tenemos dos modalidades, ¿no? Bueno, es el juicio ordinario y el juicio en la vía sumaria. Las especificaciones del juicio en vía sumaria van en función a la cuantía de los juicios y normalmente también tenía una excepción que no se aceptaba cuando iba también en temas de devoluciones de saldos a favor. Entonces, lo que vemos en estas modificaciones es ya se incluye temas de devoluciones de saldo a favor y pago del indebido y va a haber un aumento en el mínimo requisito para poder acceder a la vía sumaria, para que al día de hoy sean de hasta 30 veces la UMA anual, que son más o menos 1.5 millones de pesos. ¿Cuál es la cualidad de este tipo de juicios? Es que son muchísimo más rápidos, muchísimo más expresos, tienen un capítulo específico en la ley del procedimiento contencioso administrativo que implica que tengan una velocidad mucho más rápida. Entonces, pues, sin lugar a duda, estos juicios cuando son este tipo de cuantías, pues las salas tienen prioridad para sacarlos y poder avanzar en estos temas. El punto número 3 es justamente también relacionado con este punto, los juicios en la vía sumaria, en la cual se establece un plazo máximo de resolución. Es decir, cuando ya estás dentro de un juicio de esta cualidad que es vía sumaria, y ahora el magistrado va a tener máximo 6 meses para desde que se presenta la demanda hasta emitir la sentencia, lo cual, pues bueno, va un poquito también en función a la parte de los plazos y es un beneficio a favor de los contribuyentes. El otro de los puntos que vemos es el juicio en línea reforzado. Digo, creo que esto ha sido ya una modalidad que ha ido evolucionando y avanzando desde la pandemia, y ahora lo que se está estableciendo es que las autoridades y los terceros siempre van a tener la obligación de actuar a través del juicio en línea. Si bien los particulares van a seguir teniendo la opción de ir por una vía tradicional, que esto es pues, el clásico, presentar tu demanda en oficialía de partes con todos los documentos, o el juicio en línea, que la verdad es que es bastante accesible y bastante fácil y amigable de utilizar. Pues bueno, lo que te establece es que las autoridades y los terceros sí o sí van a tener que actuar a través del juicio en línea. La otra parte, reconducción de la vía.
normalmente había una disposición que te decían, oye, si esta no es la vía o no es la forma en la cual tenías que impugnar una demanda, perdón, impugnar un crédito fiscal, pues bueno, habían situaciones en las que se tenía por desechar la demanda. Ahora lo que viene a reformar esta disposición es que no va a implicar un desechamiento de demanda, sino que el tribunal va a reconducir o va a determinar cuál era la vía correcta y seguirá con el juicio. Otro de los puntos relevantes que consideramos es la regla de suspensiones. Va a haber un criterio muchísimo más estricto en temas de interés social y orden público para efecto de que el magistrado pueda conceder las suspensiones. Pues, igual, al día de hoy sabemos que es incluso una vía relativamente certera el solicitar suspensiones ante el tribunal, pero bueno, pues ahora parece ser que van a ser mucho más duros al momento de determinar la procedencia de las suspensiones. El siguiente punto, ahí, el 7, adelante. Ahí nada más el tema, ese famoso inciso B de ese artículo que ahora se deroga, que decían, si hay un daño, ¿verdad? Un perjuicio de imposible reparación, por allá de repente el contribuyente dice, oye, yo estoy en eso, otórgame la suspensión, ¿verdad? Amén de la garantía, ¿no? Ahora sabemos, oye, pues ya no te cobro el impuesto si me garantizas y me espero a que se resuelva, ya por donde sea, recurso de revocación, desde recurso de revocación, ya veremos. Hoy vamos a platicar ahorita también de esta reforma. Adelante, Mau. Sí, ahorita haremos una pausa para ver esa parte en particular de la garantía, que también es un tema importante, ¿no? Pero bueno, retomando los cambios, pues bueno, tenemos el punto número 7, que es el cumplimiento de sentencia. Esto se refuerza con multas e incluso indemnización a las autoridades por incumplimiento. Sabemos que al día de hoy la ley sí establece de manera muy puntual en el artículo 52 que las autoridades cuentan con un plazo de 4 meses para dar cumplimiento a las sentencias. Y aquí lo que se va a reforzar pues, es la parte de las multas, incluso una indemnización en caso de que no se cumpla con, digamos, el cumplimiento de la sentencia en tiempo. Otro de los puntos es número 8, que vemos resolución exclusiva de fondos. Sabemos que también una de las modalidades para impugnar un crédito fiscal es a través del recurso de resoluciones, perdón, del juicio de resolución exclusiva de fondo, en el cual, pues digamos que la cualidad número 1 o esencial de este procedimiento es que no tienes que garantizar, no estás obligado a garantizar el interés fiscal hasta en tanto se resuelva, ¿no? Entonces, en comparación a la vía tradicional o cualquier otra modalidad del juicio en nulidad, y bueno, donde sí estás obligado a garantizar, justamente en esta modalidad, pues lo único que se confirma que no se va a estar obligado a presentar una garantía del interés fiscal, y pues se incrementan las facultades para resolver este tipo más bien el tipo de las litis y de situaciones específicas respecto de diversos asuntos. El punto número 9 que consideramos es el mayor beneficio. Lo que se implica aquí es que normalmente cuando teníamos un asunto donde tenía una violación procesal de forma, digamos, por tiempos o por algún tema de fundamentación o motivación en las resoluciones, a veces se obtenía una nulidad lisa y llana del crédito fiscal, y esto implicaba en algunas ocasiones que la autoridad pudiera de alguna forma regularizar el procedimiento y volver a iniciar desde el momento en donde fue la violación o la falla procesal y volver a continuar con el procedimiento, subsanando la irregularidad y de alguna forma pudiera incluso volver a detonarse un nuevo crédito fiscal. Entonces aquí lo que viene a señalar esta reforma es que aun cuando existan violaciones de forma, llamemos de lo que comentábamos hace unos minutos, el magistrado va a estar obligado a analizar todos los temas de fondo que seguramente pudieran tener un beneficio incluso mayor a favor del particular y ya no un tema de forma que pudiera dar lugar a que la autoridad volviera a ejercer sus facultades de comprobación, regularizando el detalle o el error que tuvo y volver a culminar en un crédito fiscal. Y finalmente, otro de los puntos relevantes que vemos es la parte de la revisión fiscal. Sabemos que una vez que se tiene una sentencia existen dos líneas, ¿no? Hay una
Si es a favor del contribuyente, pues la autoridad tiene la posibilidad de presentar un recurso de revisión fiscal. Si es en contra del contribuyente, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una demanda de amparo directo. Aquí, en principio, la parte de la revisión fiscal estaba bastante limitada en función a que tenía que cumplir con ciertos requisitos para que pudiera ser procedente el recurso de revisión fiscal de las autoridades. Y lo que viene a reformar esta línea es pues que se le van a ampliar las facultades a las autoridades para que no tengan tantas limitantes para poder acudir y presentar y recurrir las sentencias de los tribunales, incluso partiendo de temas de forma. Habían algunos criterios en los cuales establecía que cuando se ganaba un juicio por alguna violación formal, no era procedente de revisión fiscal. Y pues bueno, aquí meramente lo que se está reformando es que se le vuelve a abrir un poco la puerta a las autoridades para que no existan estas limitaciones y puedan recurrir pues meramente casi la totalidad de sentencias que sean desfavorables para las autoridades. Esta es la parte... Oye, Mau, sí, adelante. Ahí, así como le pusiste acá, le pusimos acá mayor beneficio, sí le podría caer mayor perjuicio, ¿no? Porque si antes un contribuyente decía, no, pues ya, no hay forma de que la autoridad presente un recurso de revisión porque ya le gané, dice Yana, pues adiós, estamos del otro lado, ¿no? Ahora, pues con esto prácticamente vamos de nuevo a ver qué es lo que va a decir la autoridad, ¿no? Digamos que pareciera que pudiera ser entre comillas, dentro de la reforma algo que pues no es tan bienvenida. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, sin lugar a dudas siempre va a haber pros y contras en temas de reformas. Aquí, desde mi punto de vista, el simple hecho de poder regularizar tiempos, temas de formas y aparte el que se establezcan mayores multas e indemnizaciones a favor de los contribuyentes por incumplimiento y retraso de cumplimiento de las autoridades, creo que es un punto bastante bueno, muy favorable para los contribuyentes. Siempre van a haber algunos temas en contra, sin lugar a duda el punto que comentas, ¿no? El que si habían ciertos criterios que ya de alguna forma limitaban o negaban el que las autoridades pudieran presentar recursos, impugnar cualquier tipo de resolución, pues bueno, el que se les abra otra vez la puerta, pues sin lugar a duda no es algo que nos guste, ¿no? Como litigantes y contribuyentes. Pero bueno, pues al final del día, para yo me imagino que también buscar también cierta simetría en las opciones que tienen los contribuyentes a través de la demanda de amparo, donde meramente puedes argumentar o pelear, combatir cualquier ilegalidad de una sentencia, pues bueno, aquí ponerlo como que en la misma simetría para las autoridades. Perfecto, muchísimas gracias, Mau. Sabemos que estás por tomar un vuelo. Muchísimas gracias por aportarnos en este tema. Muy bien, seguimos con el estado de las devoluciones y saldos a favor. También es un asunto que de repente los contribuyentes, muchas personas físicas hoy dicen, oye, no me ha llegado mi devolución, ¿qué estará pasando? Y volvemos a ver para todos lados, a ver cómo poder ayudarles, ¿no? Adriana, ¿cómo ves el asunto esto de las devoluciones? Hoy todavía hay contribuyentes que de forma recurrente tienen saldos a favor, repito, al sector laboratorio, todos los que están al 0%, y otros que están en términos normales, están erogando más porque están invirtiendo, y tienen pocas ventas, no están llegando a su presupuesto, se le está convirtiendo en saldos a favor, le piensan ir a pedir la devolución, conociendo la historia. Platícanos un poco con lo que hemos visto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Respecto a las devoluciones, es importante mencionar que si bien debido al impacto que tienen en la recaudación fiscal neta, han formado parte de estas estrategias de la autoridad respecto a la fiscalización y que ha robustecido esta necesidad de los contribuyentes de contar con una mayor sustancia en cuanto a la materialidad, a la contabilidad, lo que veíamos hace rato respecto a tener un poco más, mejor los cruces que se tienen entre SRDIs, estados de cuenta y demás. Es por ello que es muy importante analizar en este momento el estado de las devoluciones que está ahorita. Si bien se ha dado una aceleración en el promedio al procesar las devoluciones automáticas, de manera que bajó de 5 días a 3.9 aproximadamente,
en la actualidad, como se mencionaba, muchas personas físicas después de su declaración anual han manifestado que no se ha recibido esta parte de su devolución, de manera que aún el 42.4% está pendiente en recibir este monto a favor, que sería aproximadamente una cantidad de 31.870 millones de pesos, que es lo único que se ha devuelto, y pues por lo que podemos ver, aún es un importe muy alto que está por devolverse a las personas físicas. Si bien en el primer trimestre se ha devuelto una cantidad de 384.000 millones de pesos, pues podemos observar que es bastante la fluctuación que hay todavía por regresar. Y bueno, aunque ha bajado este tiempo, sí han crecido los montos devueltos, todavía está pendiente de que se mejore esta parte. Y pues bueno, si bien se llega a negar alguna devolución a alguna empresa, es importante mencionar que se pueden ir por la vía sumaria para que puedan tener una resolución en un máximo de 6 meses. Es importante que se tenga este periodo en consideración, que pues podría ser de beneficio para los contribuyentes. Exacto, de repente encontramos a 3, 4, 5 personas que a mí no me devolvieron parcialmente. ¿Cuánto te quedaron a deber? El 20%, el otro el 30%, el otro el 10%, el otro el 5%. Todo eso, si el contribuyente no hace alguna acción, no actúa para poder ir y pedir ese remanente que le asistirá a la razón, se convierte en un incremento de la recaudación. Y pues es como las multas en tránsito, ¿verdad? ¿Cuánto es la multa? 387, mejor pagan y vete a verificar. Y no hacemos nada. Y entonces el gobierno se la prende y dice, pues ahora ponle una de 400 porque no va a hacer nada. Y todo eso es recaudar y recaudar. Siempre es ejercer el derecho de, pues si no corresponde pagarlo, pues hay que probar que no corresponde, ¿verdad? Pero le evalúan el costo-beneficio. Adelante. Sí, otro tema importante a analizar son algunas inconsistencias que ha señalado la autoridad en estas devoluciones, que van sobre la inconsistencia en la cuenta clave que señala el contribuyente. Este tema ha sido muy recurrente en estos últimos meses respecto a las solicitudes de devolución, en las que incluso a contribuyentes que anteriormente ya habían señalado esta cuenta clave y ya venían con esta sinergia de tener sus devoluciones, ahorita se ha estado señalando como errores en estas cuentas, desde que la cuenta llega a ser incorrecta, aunque no lo sea, esté señalada de manera correcta, como que el nombre no coincide, como que la validación entre datos de los que tiene la autoridad con los que se reflejan en la institución financiera no llegan a coincidir. Sin embargo, como vemos, pues son datos que son reales, que están correctos. Sin embargo, se han detectado lo que la autoridad señala como inconsistencias, ¿no? En cuanto a las cifras oficiales de las devoluciones, si bien traemos que hay un promedio de devolución de 4 días, podemos observar que en cuestiones reales, en la práctica, se observa que llegan a ser hasta de 10 días y que considerando aquellas que están pendientes, pueden ascender hasta los 26. Esto pues llega a tener un impacto, por ejemplo, de lo que veíamos ahorita en las devoluciones que señalan estas inconsistencias, aproximadamente de 10,000 millones de pesos. Y pues bueno, impacta demasiado en lo que esperan los contribuyentes, como podemos observar, aproximadamente 2.5 millones dando su devolución. Y pues bueno, esto impacta demasiado desde pues la percepción que llegan a tener los contribuyentes, como veíamos hace un momento, en el flujo de efectivo que ellos puedan llegar a tener para realizar sus actividades cotidianas, y pues este riesgo de incertidumbre pues afecta demasiado a los contribuyentes. Entonces, por eso es importante analizar cómo se está llevando a cabo este proceso de devoluciones en la actualidad. Otras cuestiones que se pueden observar que han retrasado este proceso de las devoluciones en el saldo a favor de IVA es que a veces se señala que los contribuyentes no están cumpliendo con la materialidad. Con la autoridad considera que hay que robustecer esa parte, que necesitan mayores, como decían ahorita, fotografías, facturas, mayores pruebas de que están efectivamente realizando las operaciones con los proveedores. Otro punto que también puede afectar las devoluciones que se lleven en un proceso adecuado de tiempo, que es los requerimientos excesivos que hace la autoridad, ¿no? Como parte también de este cumplimiento de la materialidad,
la autoridad llega a caer en requerir información más allá de la que se tiene al alcance, incluso pues como lo veíamos hace también en un momento, llega a solicitar información que ni siquiera le correspondería al contribuyente contestar a veces. Eso pues nos lleva también a las malas prácticas que podría recaer en que los contribuyentes se desistan, lo que se busca es que se desistan, y pues en la negación total o parcial, ¿no? Que como vemos impacta en la recaudación fiscal neta, porque pues se toman posturas en las que dicen es que esta parte no te corresponde, esta parte no era IVA acreditable y demás, y entonces pues eso nos lleva a otros procesos que retrasan todavía más esta devolución. Perfecto. Bueno, sí sabemos que hay ciertos estímulos, ya lo platicábamos, aquí quisimos poner más unos, que hay un plan integral de apoyo al cine nacional que abarca cadena de valor desde que empieza a crearse esta cine, incluso también hay para teatro, ¿verdad? Cine en coordinación con Hacienda, la Secretaría de Cultura, es la formación, el impulso al talento y a la profesionalización del sector audiovisual, todo lo que es la producción de rodajes realizados en México, exhibición, el mayor acceso al público, a la producción mexicana y preservar, resguardar ese acervo cinematográfico del país. Estos son los objetivos que se buscan, con un incentivo parecido a lo que también se da en el cine, a tecnología y todo eso que todavía existen. 30% de estímulo fiscal del ISR a proyectos en México y en aumento del 18% a este fideicomiso de cine. Entonces, si por ahí alguna empresa estuviera en algún tema de producción en cine, todo lo que es audiovisual y todo, producción, tiene esta posibilidad de poder acercarse a la autoridad para obtenerlo, ¿no? Simplificación en trámites de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, requisitos menos documentos, se publicó esto, una mejora regulatoria con la Ley Nacional de eliminar trámites burocráticos y con beneficios para empleadores, trabajadores y agentes capacitadores que de repente se da un servicio, al cliente le dices que ocupo tu registro y todos tus requisitos debidos y empiezan a evaluar si están obligados o no. Bueno, pues antes era tan complicado, ahora se ha facilitado. Señala menos documentos, se eliminan documentos físicos y copias simples, comprobantes de domicilio, etcétera, poder notarial, registros patronales ante el IMSS. Entonces, todo esto pues va a ayudar a tener más agilidad en esos registros. Una respuesta más rápida, trámites que tardaban hasta 20 días se resolverán en 1 a 10 días. Ojalá que así sea en la práctica. Trámites en línea, ya decíamos hace un momento, todo el uso de la tecnología para poder tener la comunicación con las autoridades. Es interesante, el REPSE fusiona la inscripción, renovación y cancelación en una sola gestión en línea, con esa homoclave. Para pequeñas empresas, las facilidades a pymes, procedimiento simplificado para físicas y morales, con hasta 10 trabajadores también que presten estos servicios. Ahora se facilita estos trámites. El estímulo para repatriación de capitales también sigue vigente, está en la ley de ingresos. Hay que tener cuidado y por qué lo traemos, porque de repente pues hay mexicanos o extranjeros que ya residen acá, que de repente quieren traer recursos hacia México aprovechando este 15% de impuesto, pero no tienen documentado la procedencia de dónde viene y cómo se generó. Pudo haber principal, pudo haber incremento con rendimientos, qué es lo que se van a traer, hay que tener la documentación, porque la autoridad te puede cuestionar de dónde vino la esencia o el origen de esos recursos que ahora estás trayendo. Y claro, si ese origen y esos recursos fueron declarados en su momento. Los físicas o morales y residentes en el extranjero que tengan su establecimiento en México pueden traer, ¿verdad?, esos recursos, por supuesto que sea de procedencia lícita y que se hubiesen mantenido fuera antes del 8 de septiembre del 25, lo puedes traer, se permite pagar un 15% sobre el total de esos recursos que se traigan a México sin posibilidad de aplicar deducciones. Los recursos se retornen o ingresen al país a más tardar el 31 de diciembre del 26 y permanezcan al menos por 3 años. No aplica para los contribuyentes que sean recíprocos, ya tienen un beneficio de una tasa menor, sujetos a una causa penal o vinculadas a un procedimiento penal en el ámbito fiscal, alguna defraudación, etcétera, inclusión en listados fiscales, todos los del 69, o sea, no te voy a dar beneficios si estás
participando en un tema indebido. El cumplimiento en materia de ley antilavado de activos es prioritario y sujetos obligados frente a una fiscalización más estrecha, por supuesto. ¿De dónde traes esos recursos? ¿Fueron declarados o no? Si es herencia, lo informaste, no fue acumulado. O sea, hay que tener el respaldo de ese dinero para entonces decir, esto luego lo saqué al extranjero y ahora me estoy trayendo con sus rendimientos. El 9 de abril, un poco siguiendo con lo que platicaba mi socio hace un momento, viene una reforma que los estaba esperando, ¿verdad? Recuerden ustedes que para el año 2026 hay una reforma donde se dijo que habría una prelación en la garantía de crédito fiscales. Y como número uno era un billete de depósito. Dice el contribuyente, si no tengo para pagar el impuesto, ¿de dónde voy a sacar para garantizarte con dinero? Mejor pago si es que debo y ahí nos vemos, ¿verdad? Pero si es un tema litigioso, un tema contencioso, un tema que trae cierta razón el contribuyente documentado, fundamentado, todo, motivado, pues dice, no, yo no tengo por qué pagar eso porque la ley me lo permite y por lo tanto, pues voy a garantizar, bueno, pues dame dinero y además tiene que hacerse en el banco del bienestar. Entonces, algo que causó inconformidad no solo en México, sino también en el extranjero, es por qué primero así y luego tener que probar si quería cambiar, ¿verdad? No tengo dinero, te voy a demostrar, porque no tengo, te voy a garantizar con otra vía y me vas a autorizar la Secretaría de Hacienda. Entonces ahora, el 9 de abril se dijo, adiós, olvidemos de eso, podemos garantizar bajo cualquiera de los supuestos que se encuentren en ese artículo 141. Se restablece el régimen anterior. O sea, puedes elegir libremente cualquier modalidad que te permita la norma en este artículo. Créditos fiscales garantizados, podrán los contribuyentes optar por sustituir la garantía por alguna de esas opciones siempre que lo solicite y, por supuesto, la autoridad te diga, ok, estoy de acuerdo, sin mayor revisión, esperemos que así sea. Acuérdense que se tiene que dar siempre una garantía actualizada de 12 meses con los accesorios, ¿verdad? Y se tiene que ir, pues, incrementando como vaya el tiempo. Transición al nuevo esquema de garantía sin afectar procedimiento en curso. O sea, si hay contribuyentes que ya traigan un tema de tributario, litigio, lo que sea, pueden optar por el nuevo esquema dentro de 30 días y esa sustitución de garantías no afecta al procedimiento y la autoridad resolverá en 20 días que en lugar de tener que dar efectivo, puedes dar otro tipo de garantía permitida en la norma. Eso, digamos, ayuda, ¿no? En temas de comercio exterior, recuerdan que era el plazo máximo 30 de junio. Bueno, se va el 31 de julio para presentar en manera electrónica la ventanilla única de comercio exterior mexicano esta manifestación de valor. Dice que debe presentarse electrónicamente a través de ese medio electrónico como parte de la digitalización de todos los trámites que ahora tiene el SAT con aduanas. Beneficios principales, reducción de errores en la determinación de contribuciones, revisiones aduaneras más ágiles usando la tecnología y disminución de costos. Dice que está disponible esta manifestación desde el 1 de agosto del 25, pero ha tenido cierta prórroga. Ahorita dice el 31 de julio, bueno, pues mientras hay un respiro por allá para poder cumplir. Recuerdan que se ha platicado también mucho esta situación, ¿no? La ley antilavado de activos. Hubo cambios en julio del 2025, ahora en marzo del 2026 hay otros cambios. Hay que poner mucho cuidado en esta ley porque las multas son fuertes. Puede ir desde 65,000 UDIs, UMAS, hasta enviar dinero del 10 al 100% tratándose de la operación que no se haya reportado. Principales cambios: la creación del sistema de personas políticamente expuestas, administrado por la UIF, la ampliación de facultades del SAT para requerir información y sancionar en forma rapidita, la posibilidad de emitir resoluciones con base en datos y comprobantes fiscales digitales, por supuesto, ¿no? Una empresa se quiere fusionar y de repente va a prevalidar los requisitos para cancelar el RFC, haciendo observar su sistema y dice, hey, aquí tengo unos FDIs que dice arrendamiento de inmuebles y no veo que me hayas presentado los avisos, ¿verdad? De PLD, como le llaman.
¿Qué pasó? Entonces no te puedo autorizar esto. Ah, y me debes cumplir con esta obligación. Entonces te regresas a casa, analizas y caray, creo que sí estaba y no cumplí, ¿verdad? Lo voy a hacer aunque sea extemporáneo antes de que llegue una multota. Se amplían los supuestos de aviso y se refuerzan las sanciones. Recuerden que primero es identificar si es una actividad vulnerable, conocer al cliente quién es, ¿sí? Todo lo que es beneficiario, controlador, etcétera, quién es el real dueño de este negocio. Después identifico los montos, si tengo que presentar aviso o no. Primero hay cierto monto para hacer actividad vulnerable, luego ciertas veces de la UMA, si es que tengo que presentar aviso y con cierta periodicidad. Dice la obligación de presentar avisos incluso por operaciones no concretadas. O sea, si sospecho que quien me está viniendo a tratar de hacer una operación conmigo trae el dinero de forma ilícita, nada más por sospechar, ya tengo que dar un aviso, ¿no? Imagínense hasta dónde va este asunto. Hacer un poco el trabajo que deberían hacer las autoridades. La reforma fortalece la trazabilidad de todas las operaciones, claro, implica mayores cargas de cumplimiento administrativas y riesgos sancionatorios inmediatos para quienes de veras estén en una actividad vulnerable y dicen que no le aplican la ley. Hay que tener cuidado con esta situación y dar una revisión. Este es un tema interesante, un poco delicado, porque ya no solo es que el Consejo Coordinador Empresarial, que la Canacintra, que Cámara de Comercio, quien sea, el IMEF, cualquier asociación, la Cámara Nórdica, vayan y le expongan a la Secretaría de Hacienda, Secretario de Hacienda, que no están de acuerdo con cierta posibilidad, con cierto procedimiento, con cierto proceso, como le queramos llamar, del actuar de la autoridad para revisiones fiscales, para eliminar deducciones. Resulta que hay una asociación empresarial en Estados Unidos, ¿verdad?, que tiene que ver con operaciones pues, del extranjero, ¿no? Por acá tenemos el documento. Esa asociación de empresarios pues ha mandado una carta al secretario de Hacienda con copia al jefe del SAT, es la National Foreign Trade Council, la NFTC, que pues desde el 1914 tiene de constituida esta asociación empresarial que ve no solo las inversiones en Estados Unidos, sino también lo que hace fuera. Le mandó una carta el 16 de marzo a la Secretaría de Hacienda, donde le manifiesta su inconformidad por ciertos procedimientos que está llevando a cabo la autoridad, diciéndole, oye, autoridad, nuestras inversiones en México se están viendo afectadas, nuestros empresarios se están viendo temas, impactos respecto a auditorías fiscales agresivas, incremento en auditorías con enfoque recaudatorio, se ve claramente, contradicción, se señalan ellos, al Plan Maestro 2026 que prometía pues simplificación, un mejor acuerdo, una mejor vía para poder acercarse a los contribuyentes, una reinterpretación del IVA, dice aplicación retrospectiva de criterios genera doble tributación, afectación a competitividad, especialmente en aquellas empresas con programas INMEX, deducciones entre partes relacionadas, estás buscando cómo no son deducibles las regalías, cargos y compañías cuando se tiene toda la documentación, estudio de precios, no estamos de acuerdo con ello. El sistema pay to pay para que puedas impugnar. Por este tema, claro, ahora se reformó en abril, esta carta fue en marzo, se reforma en abril, yo creo que algo ayudó para decir, hombre, ya puedes garantizar bajo cualquier esquema que te permita el 141. El tener forzado a que fuera con un billete de depósito les causó a ellos también esa molestia de que hay un requerimiento de pagar el 100% del crédito para poder litigar. No, pero es que es pura garantía, sí, pero es con dinero, ¿verdad? ¿Qué consecuencias hay? Desincentiva la defensa legal, favorece acuerdos, desfavorece, pues, o favorece acuerdos forzados, contribuyente y SAT. No están de acuerdo, así lo expresaron. Auditorías aduaneras y certificados de origen, problemas reportados, el requerir de forma excesiva documentación en plazos irrazonables, criterios inconsistentes por prácticas internacionales. Te estás metiendo a pedirme el know-how, reglas de origen, toda la esencia de mi negocio. Prácticamente quieres que la Coca-Cola venga y te dé la fórmula. Y en plazos cortos, digo, es un ejemplo, no es así, pero pareciera, ¿verdad? Entonces, no estamos de acuerdo. El enfoque en multinacionales, 367% de recaudación,
por auditoría de precios de transferencia en ese lapso, 19-24. Entonces, esta carta, pues prácticamente hace un manifiesto de presión y posicionamiento empresarial estadounidense en tiempos de revisión del TV. Hacienda, tomen nota de esto, por favor, para que vean cómo tiene que ser el comportamiento posterior hacia los contribuyentes en México. Creemos que es un tema delicado, ¿verdad? Porque ya una asociación empresarial de fuera viene y le dice a nuestras autoridades que algo está haciendo en forma excesiva, quizás hasta más allá de la norma. Más cambios que impactan a las empresas, ya decíamos, hay un combate a factureras, plataformas también es un tema que manifestó la carta, dice, oye, en los negocios de plataformas digitales, el hecho de que te vayas a querer meter al todo el corazón de ese negocio en cierto tiempo y si no, me bloqueas la continuidad, pues pareciera que me quieres desaparecer de México, ¿verdad? Pero bueno, así está. Hoy sabemos que recaudan vía IVA, recaudan vía retención de ISR a representantes de plataformas digitales en México. Aumentos en IEPS, suben las bebidas, ya lo platicamos, bebidas azucaradas, jugos y demás apuestas, recargos más altos, ya lo platicaba Leslie atinadamente, una tasa ya quizás de mercado y no conviene estarse financiando. Aduanas y comercio exterior, prioridad la fiscalización, tras crecer 16% la recaudación. Todo vía digitalización de trámites, verificación reforzada. Ahora esa puede exigir contratos, entregas y pruebas de pago para validar la materialidad de una operación, además de la fotografía y todo esto, que ahora lo tienes que poner en alta definición. 4 mensajes para llevar. 1, recaudar más a través de una mejor fiscalización. Meta histórica de recaudación apoyada en revisiones digitales, electrónicas, y no hay nuevos impuestos. Una ventana para regularizarse. 100% de colonación, de multas y recargos. Acérquese si usted trae algún pecado en años anteriores. Justicia fiscal más ágil, la reforma a esta ley que mencionó Mauricio. Fija plazos, ojalá se cumplan, eso es lo bueno. Amplía la vía sumaria, también es interesante. Digitaliza ya forever el juicio ante el tribunal. Ya veíamos el mayor beneficio. No gusta, francamente, el tema de que ahora la autoridad pueda presentar recursos de revisión para aquellas juicios de nulidad que ya se habían dado, dice Llana. Devoluciones bajo presión. Pagos más rápidos en promedio, pero millones de saldos a favor aún detenidos por temas operativos. No dejen de solicitarlo por la vía tradicional, sí, por la vía automática no se los dieron, para que entonces puedan obtener, por supuesto, el remanente pendiente. Llegamos más o menos en tiempo a el espacio de las preguntas, estamos a sus órdenes, si quieres, Andrea, abrir el micrófono, si hay alguien que tenga algo que expresar, saben que tienen nuestros datos y nos pueden hacer llegar sus dudas o temas que quieran que vía la cámara lo procesemos con todo gusto, hacemos ese trabajo, para eso estamos. Adelante. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, y si hay más de uno, pueden aquí poner donde está la manita y levantar la mano, Sí. para ir en orden. Si todo quedó muy claro. Oye, todo quedó claro, o todo ¿Quedó? quedó claro, todo quedó enredoso. Sí, ¿quedó claro o están igual de asustados que yo, que cada vez tenemos más cosas que hacer? La autoridad nos está dando demasiadas responsabilidades. Sí, caray. Bueno, pues si no hay, nadie levantó la manita. Creo que no, de Si todas ven ahí formas. adelante. De todas Adelante. formas, si no hay dudas ni comentarios, vamos a compartir los datos del licenciado, de Leslie, de Adriana y de Mauricio, para que puedan contactarlos con alguna duda específica. Y también esta sesión se grabó y vamos a compartir esta información para que puedan también compartirla con sus equipos si así lo ven necesario. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Proactive Tax y gracias a todas las personas que recuerden. Sí, gracias. Me faltó decir aquí un poquito, creo que lo anuncié y no lo dije, ¿no? Ahora
digo muchas gracias. Sabemos que de aquí al cierre, pues aunque salen las noticias que por allá están llevándose recursos de México, el esquema de las empresas nórdicas para poder, mandan dinero al extranjero ya por regalías, por asistencia técnica, por servicios administrativos de la holding, por algo, porque pues, ese capital invertido en México. También se puede llevar, ya saben, de las utilidades ganadas, dividendo, reducción de capital o incluso venta de acciones. Está saliendo capital de México, hay que tener cuidado las vías por donde se sacan. Estamos pensando para el mismo comité hacer un tipo, quizás de aquí al cierre del año, 2 talleres técnicos donde hablemos de esas vías, ¿no? Efectos de un pago de dividendo, efectos de una reducción de capital y efectos de una venta de acciones para que nuestros miembros tengan un poquito en la práctica cómo es que se lleva estos 3 escenarios, que al final del día es cómo llevarse el dinero. Pero ¿qué es lo que se piensa o se ha expresado y se piensa, ¿no? Ojalá si algún día lo vemos. Estamos pensando prácticamente solicitarle que por la situación económica que se está viviendo en México, el gobierno pudiera emitir decretos de estímulos fiscales como permitir, esto ya lo dije, permitir el ajustar los pagos provisionales del segundo semestre del ISR anual sin recargos, porque ya saben que hay recargos. 2, permitir la deducción del 100% de las prestaciones sociales, todo lo que es previsión social que hoy está limitado, incluyendo planes de pensiones y jubilaciones. Permitir la deducción inmediata de nuevos activos fijos u otros estímulos para no pagar ISR. Hoy ya conocemos los estímulos de los polos, pero sin que tenga que pasar por la ventanilla única de revisión del proyecto, que lo tenga que hacer el gobierno, y pues pareciera que no se está dando mucho esta situación, que se ablande un poco los estímulos que hoy se tienen para que el contribuyente pueda llegar, poner su dinero y por supuesto lo de siempre que hacemos es buscar reducir las tasas tributarias. Por allá hay quienes ya se quieren candidatear para presidentes del país y dicen, bueno, yo se voy a bajar los impuestos. Pareciera que tiene un impacto negativo, pero no hay países en Europa que han bajado su tasa tributaria y han incrementado la recaudación. Tenemos que tener una tasa competitiva como país. Entonces, eso lo vamos a seguir expresando y ojalá algún día lo podamos lograr. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Leslie. Mau ya no está, ya debe estar en su avión, pero gracias a Andrea y a todo el equipo y por supuesto gracias a los que participaron escuchándonos. Estamos abiertos a sus preguntas y a cualquier duda que tengan con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.